Mecánico despedido después de 30 años semanas. Luego regresa y todos se quedan congelados. Frank Sullivan había pasado 30 años en él. Mismo garaje, 30 años de manchas de grasa. Manos rotas, nudillos y largas noches. Bajo el capó de un coche que había construido. Ese lugar desde cero, convirtiendo un pequeño taller de automóviles de pueblo en uno de los nombres más confiables de los clientes de la ciudad. No vinieron solo por reparaciones, vinieron porque sabían que Frank no haría trampa. Ellos, pero nada de eso importaba hoy. Porque hoy lo estaban tirando como. Frank se paró frente a Greg. El escritorio de Miller, el hombre que se había hecho cargo. La tienda después de que el anciano Carter falleciera. Greg era más joven, elegante y bien vestido. Se preocupaba más por los márgenes de beneficio que. La gente se recostó en su costoso silla golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Lo siento, Frank, los negocios son negocios. El tono era casual, como si le estuviera preguntando a Frank. Para pasar la sal en la cena, Frank apretó la mandíbula. 30 años, Greg me entrenó. La mitad de los chicos de esa tienda me guardaron esto. Lugar corriendo cuando Carter se enfermó y. Simplemente me estás dejando ir, Greg. Suspiró como si esto fuera agotador para él. Mira, eres genial en lo que haces. No lo dudo, pero los tiempos están cambiando y necesitamos mecánicos más jóvenes que puedan trabajar más rápido. ¿Acepta salarios más bajos? Tengo inversionistas. La respuesta no es personal, no. Personalmente, Frank sintió una opresión en su pecho, pero se negó a dejar que Greg lo viera. No le daría la satisfacción. Entonces, ¿qué pasa ahora? Frank preguntó con voz firme. ¿Esperas que recoja mis herramientas y... Salí como si nunca hubiera estado aquí, Greg. Se encogió de hombros bastante. Hay una paquete de indemnización, unos meses de paga. Considérelo un agradecimiento por su servicio. Frank dejó escapar un suspiro lento con las manos en alto. Apretó los puños, pero se obligó a sí mismo. Para mantener la calma, Greg no valía la pena perderlo. Su dignidad se acabó y se dirigió hacia la puerta. Pero justo antes de salir, él se detuvo y miró por encima del hombro. Voz baja pero firme: acabas de hacer el peor error de tu vida, Greg se rió entre dientes. Meneando la cabeza: ya veremos. Frank salió sin mirar atrás. El momento en que llegó a su estación, la caja de herramientas ya estaba llena y su nombre. Uno que había estado en una placa encima de el espacio de trabajo durante décadas desapareció y se borró. Los mecánicos más jóvenes apenas hicieron ojo contacto mientras pasaba junto a algunos de ellos. Parecían culpables, otros aliviados de que no fuera así. Afuera, el viento frío le golpeó la cara. Cuando entró al estacionamiento, el viejo camión estaba parado en el mismo lugar de siempre. Pero esta vez se sentía diferente. No iba a volver. Frank tiró su herramienta. Metió la caja en la caja del camión y se metió en él. Agarró el volante mirando hacia adelante. 30 años de su vida se fueron en minutos. Giré la llave y el motor rugió. La vida no tenía idea de lo que vendría después. Frank condujo sin rumbo durante horas. Las luces de la ciudad se difuminan ante él. Parabrisas, sus manos permanecieron apretadas en él. Rueda, sus nudillos blancos. 30 años en uno lugar y ahora no tenía a dónde ir. El pensamiento ardía en su pecho como un fuego. No podía apagarlo, no acababa de. Perdió un trabajo, perdió su propósito. Finalmente llegó a la entrada de su casa. Pequeña casa, la misma en la que había vivido. Durante 20 años la luz del porche parpadeó. Mientras salía de la caja de herramientas del camión. En la mano dentro el silencio lo golpeó fuerte. No hay sonido de motor en marcha, no hay olor de aceite o metal, solo vacío. Se puso su caja de herramientas sobre la mesa de la cocina. Y se hundió en una silla. Sus manos recorrieron a través de su cabello canoso. Nunca había planeado para esto, siempre había pensado. Se retiraría de ese garaje, tal vez. Entrenar a una nueva generación para que pase a la siguiente generación. Conocimiento que había acumulado a lo largo de los años. Pero Greg le había quitado eso en segundos. Después sus ojos se posaron en una vieja foto. Colgado en la pared estaba Eli Carter, el propietario original de la tienda. De pie frente al garaje cuando primero lo abrieron. Carter había sido más que un jefe, había sido un mentor. Amigo, alguien que había creído en duro trabajo y lealtad. Si viviera hoy, se avergonzaría de lo que había pasado. Frank apretó la mandíbula y miró hacia otro lado.
Necesitaba averiguar qué era lo siguiente. A la mañana siguiente se despertó temprano. Hábito su cuerpo estaba acostumbrado a la rutina. Vestirse y dirigirse a la tienda. Trabajando hasta que sus manos se ablanden, pero hoy no había a dónde ir. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café negro. Café mirando sus manos callosas él. Nunca había hecho otra cosa que un pensamiento cruzó por su mente y agarró su teléfono y se desplazó por sus contactos. Tenía que haber alguien en alguna tienda. Un viejo amigo que necesitaba un mecánico. Uno por uno llamó los números. Recibí la misma respuesta: no estamos contratando. Los presupuestos son ajustados, lo mantendremos informado. Mente Frank exhaló bruscamente fijando el teléfono caído. Nunca había sentido esto. Inútil en su vida esa tarde él. Conduje por la ciudad parando en cada tienda. Pudo encontrar algunos lugares donde había niños. Apenas salido de la escuela, trabajando en las bahías. Otros tenían dueños que se fijaban en su edad. Y vi un pasivo, no un activo, horas. Pasó y la esperanza se le fue con cada rechazo mientras estaba sentado en su camioneta. Afuera de la última tienda de su lista. Algo le llamó la atención, una pequeña carrera. Abajo del garaje en las afueras de la ciudad el cartel. Estaba descolorido, apenas legible y el lote. Estaba vacío, pero Frank reconoció el nombre. Había pertenecido a un viejo mecánico. Solía conocer a alguien que había estado cerca. Mientras él entró al estacionamiento, la curiosidad tiraba de él hacia el edificio. Parecía abandonado, pero la puerta estaba desbloqueado. Dentro del lugar era un desastre. Herramientas cubiertas de polvo, coches averiados y un aire de abandono. Parecía que nadie había trabajado aquí durante años y luego una idea surgió en su mente cuando había pasado 30 años construyendo el negocio de otra persona. Tal vez era hora de construir su propio Frank. Estaba parado en medio del polvoriento garaje. Sus botas estaban firmemente plantadas sobre el suelo agrietado. El piso de concreto olía a cemento. Aceite viejo y potencial olvidado. Corrió entregarle una caja de herramientas oxidada con los dedos, trazando el contorno de algo que había sido grande en su momento, pero lo habían dejado en manos de. Podía sentirlo en sus huesos esta vez. El lugar tenía una historia del tipo que podría. No se compra, solo se gana con los años. Había puesto su sudor y alma en hacer. La tienda de Greg es la mejor de la ciudad. ¿Y dónde? ¿Eso hizo que lo dejaran de lado? Olvidado, pero este lugar era. Frank caminó hacia el garaje. Puerta y la empujó para abrirla y dejar entrar la luz del sol. Se transmitió iluminando el polvo. Girando en el aire casi podía ver. Así es como podrían ser los autos alineados. Personas de afuera trayendo sus vehículos. A alguien en quien pudieran confiar, un mecánico. Quien no los golpearía en su propia tienda. El pensamiento hizo que su pulso se acelerara, pero luego. La realidad se instaló, era un desastre. El equipo estaba obsoleto, el ascensor estaba oxidado y quién sabe si el cableado incluso. Trabajó, se necesitaría más dinero del que necesitaba. Solo tenía que ponerlo en marcha y luego. Había el mayor problema con los clientes. ¿Cómo lograría que la gente confiara en un nuevo tienda cuando el negocio de Greg se estancó? Mantener a raya a toda la ciudad, la mayor parte de Frank. Los antiguos clientes todavía iban allí y Greg se aseguraría de que ninguno de ellos abandonara a Frank. Exhaló frotándose la nuca. Tal vez esto fue un error, tal vez lo era. Solo persiguiendo un sueño que nunca se cumplió. Iba a pasar. Entonces oyó el sonido de neumáticos rodando fuera de su estómago. Tenso, nadie debería estar aquí. Él dio un paso afuera y vi a un anciano saliendo de una camioneta destartalada. Su ropa estaba desgastado, su rostro curtido, pero Frank lo reconoció al instante. Tom Re Frank. No lo había visto en años, pero él había. Una vez fue una leyenda en la industria. Había tenido una tienda en aquel entonces, que la gente conducía kilómetros solo para visitar. Porque sabían que él era el mejor Frank. Había aprendido mucho viéndolo trabajar. Tom se apoyó en el camión mirando. Frank, con una sonrisa cómplice palabra por palabra. La ciudad es donde te dieron una patada en la acera. Frank cruzó los brazos. Las noticias viajan rápido. Tom se ríe como siempre en un pueblo como este. Su mirada se desvió hacia el garaje. ¿Cuál es el plan? Frank dudó. No lo sé. Saber si tengo uno. Tom se burló. ¿Qué es? No eres el Frank Sullivan que sé que eres. El mejor maldito mecánico de esta ciudad.
Frank siempre ha sido así, dejó escapar un lento. Respira aunque arregle este lugar no. Uno va a venir Greg, ya está. Tom sintió como si los hubiera tomado todos. Esperaba esa respuesta y luego caminó hacia la parte trasera de su camioneta, levantó el portón trasero y sacó un maltrecho caja de herramientas. Yo digo que cambiemos eso, Frank. Frunció el ceño. Tom sonrió. Podría ser. Soy viejo, pero todavía sé cómo moverme por un lugar. Motor y tengo algo, Greg. Frank no levantó una ceja. Tom palmeó la caja de herramientas de los clientes leales que he estado esperando una razón para irme. En ese lugar Frank sintió que algo se movía. Su pecho, tal vez esto podría funcionar. Frank se quedó allí mirando a Tom. El peso de el momento de hundirse en esto no fue solo. Tom quiso decir alguna conversación pasajera. Negocios, y si había una cosa Frank había aprendido en sus 30 años como mecánico era el que hacía a hombres como Tom. No pierdas el tiempo en causas perdidas, Frank. Exhaló mirando hacia atrás al polvoriento garaje. ¿De verdad crees que vendrá gente? Aquí Tom sonrió. Lo harán si lo saben. Tú lo estás haciendo. La gente está cansada de las tonterías de Greg. Solo necesitan una excusa para alejarse. Frank quería creer eso, pero empezar una tienda desde cero. Subir no fue tarea fácil, requirió dinero, herramientas, equipo, cosas que no tenía. Tom debe haber leído su mente cuando abrió su caja de herramientas y sacó una descolorida chequera. Tengo algunos ahorros, no mucho, pero suficiente para poner este lugar en funcionamiento. Los ojos de Frank se abrieron de par en par. Tom, no puedo soportarlo. Tu dinero no lo estás tomando, yo lo estoy. Invertir en una tienda que realmente se preocupa sobre la gente. Tú arreglas los coches, yo lo haré. Manejar el lado comercial. Tom aplaudió. Con la mano en el hombro de Frank. Haremos. Frank tragó saliva con dificultad. Pasé las últimas 2 semanas sintiéndome como su vida había terminado, pero allí estaba Tom, dándole una segunda oportunidad a la Lifeline. Miró el garaje una vez más, imaginándolo no como un desastre consumado. Era, pero como la tienda próspera podría ser. Se volvió hacia Tom y dijo, está bien, hagámoslo. Esto, y así fue como surgió la chispa. Iluminado durante los próximos días, Frank y Tom se pusieron a trabajar y limpiaron el garaje, limpiando años de polvo y mugre de cada superficie. Tom hizo llamadas a los viejos contactos asegurando ofertas en usados. Equipo. Frank pasó horas reparando Derastid ascensor, recableando las luces y asegurándose todo en la tienda estaba funcional. La noticia de algunos de Frank comenzó a extenderse. Clientes antiguos pasaron por allí con curiosidad. Observé mientras trabajaba, recordando por qué habían confiado en él durante años, y entonces por la mañana, una mujer se detuvo en una minivan. Su rostro se tensó por la preocupación. Te escuché. Estaban abiertos y mi auto ha estado haciendo ruido. Pero en la tienda de Greg me dijeron que tardaría 2 semanas solo para mirarlo. Frank asintió y abrió el capó en cuestión de minutos. Diagnosticó el problema, una correa suelta. Solución de 10 minutos cuando le entregó las llaves. Ella se quedó atónita y Greg me dijo que yo necesitaba una reparación completa que iba a cóbrame cientos. Frank se limpió las manos. En un trapo. ¿Estás listo para ir sin cargo? Por algo tan pequeño se le llenaron los ojos. Con gratitud se lo digo a todos sobre este lugar, y ella lo hizo dentro. Horas después empezaron a llegar más coches. La gente entró quejándose de cómo Greg les había cobrado de más, como él había hecho. Frank y Tom hicieron reparaciones innecesarias. Trabajé incansablemente arreglando autos honestamente. Y con razón la confianza estaba volviendo, pero Greg no estaba contento esa noche porque Frank encerrado un coche de lujo negro estacionado en el lote. Se abrió y salió la puerta. Greg dio un paso adelante, su rostro era ilegible, pero sus ojos ardían con algo que Frank no pude ubicarme del todo. Greg tomó un camino lento. Da un paso adelante, así que esto es lo que tienes. Estado, hasta que Frank se cruzó de brazos. Parecía sorprendido. Greg sonrió, pero allí no había humor en ello. Cometiste un error. El anciano Tom se acercó a Frank. El único error fue pensar que podías conservarlo. Dirigir un negocio engañando a la gente. La mandíbula de Greg se tensó. No vas a ir. Al final Frank se encontró con una mirada que veremos. Sobre eso Greg rió entre dientes oscuramente. Entonces volvió a subirse a su coche y se fue.
Tom exhaló. Aún no ha terminado, Frank. Asintió. Conocía muy bien a Greg, esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Frank llegó temprano a la tienda, pero algo se sintió extraño cuando se acercó. Su estómago se retorció. La puerta principal estaba completamente abierta, la cerradura había sido rota. El corazón le latía con fuerza mientras corría hacia el interior de las herramientas. Estaban esparcidos por todas partes, los cajones se arrancaron. Abrir la caja registradora, faltaba su herramienta. La caja que había tenido durante décadas era. Tom se fue corriendo detrás de él y se detuvo en seco. En sus huellas, no, escaneó los restos. Su rostro se tensó de rabia. Frank apretó los puños, sabía exactamente quién era. Había hecho esto Greg, era el único. Explicación: Greg había visto la tienda. Los clientes en aumento salen de su garaje para. Ven aquí, le había advertido a Frank que no duraría y ahora Tom pateó una. Dejando a un lado la silla rota, necesitamos llamar al. Los policías. Frank exhalaron bruscamente sacudiendo su cabeza. No tenemos pruebas, él negara. Todo era furioso, así que lo dejamos. Frank miró a su alrededor. Destrucción, su pecho pesado. No, ellos no lo dejaría pasar. Al mediodía se había corrido la voz. Los clientes se extendieron por la ciudad y llegaron jadeando por el estado de la tienda 1. La mujer, la señora Carter, cruzó los brazos. Greg hizo esto, ¿no? Frank no lo confirmó. Pero su silencio fue suficiente para la gente. Susurraron sacudiendo la cabeza con disgusto. Unos hombres dieron un paso al frente. No estamos. Si lo dejamos salirse con la suya, lo haremos. Te ayudamos a reconstruir la garganta de Frank. Apretado, había pasado 30 años trabajando para una empresa que lo echó a un lado y ahora, después de solo unas pocas semanas, la gente estaba defendiéndolo. Al final de la día que la tienda estaba más limpia que nunca. Alguien donó herramientas y otro las dejó caer. A partir de un nuevo registro, el pueblo había hablado. Greg había intentado destruirlos en su lugar. Les había dado más fuerza, pero Greg aún no había terminado esa noche, ya que Frank, encerrado, se dio cuenta de que había un coche aparcado al otro lado. Ross, los faros de la calle se apagan en una figura sentado adentro observando a Frank volverse hacia Tom. Tenemos que estar preparados, él no ha terminado. A la mañana siguiente Frank llegó a la compra temprano, su mente todavía está en el auto, que los había estado observando toda la noche, antes de que tuviera la sensación de que esto estaba lejos. Desde el otro lado, mientras entraba en un sentido. Un sentimiento de determinación se apoderó de él. Greg podría intentar asustarlos, intentar romperlos. Ellos, pero no ganaría. Tom llegó unos minutos después, llevaba 2 cafés. ¿Duermes en absoluto? Frank rió entre dientes temblando. Su cabeza estaba demasiado en mi mente. Tom entregó. Le daremos una taza, nos prepararemos porque estamos aquí. A punto de ponerse muy ocupado, Frank frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Tom sonrió y se retiró. Su teléfono. La gente está hablando palabras francas. Se extendió por toda la ciudad la noticia de lo sucedido. Ellos saben lo que hizo Greg y están. Terminé con él y me he estado poniendo mensajes toda la mañana. La gente quiere su autos arreglados y quieren que lo hagas tú. Frank apenas tuvo tiempo de responder antes. Un coche se detuvo, luego otro y otro. En cuestión de minutos el lote estaba lleno, solo un hombre. Di un paso adelante y estreché la mano de Frank. He estado yendo a Greg durante años, pero ya no doy mi dinero a alguien que intenta destruir la honestidad. La gente que estaba detrás de él asintió con la cabeza. Aquí me cobró una reparación que no hice. Incluso debería haber venido aquí antes. Frank miró a la multitud creciente. La gente abrumada no solo estaba trayendo su negocio, ellos estaban aportando su confianza para los próximos. Frank y Tom trabajaron sin parar durante horas. Arreglar coches, cambiar aceite, reemplazar neumáticos. Cada vez que Frank buscaba más coches, estaban tirando en la tienda. Estaba vivo de una manera que jamás había imaginado entonces, tal como Frank se estaba limpiando las manos con un trapo. Un coche de lujo negro familiar se detuvo en el lote. Greg salió de su expresión ilegible por un momento. Él simplemente me quedé allí parado mirando de bici. Compre la vida de los clientes felices. Zumbando a su alrededor, luego caminó hacia Frank. Demostraste tu punto, Frank. Cruzó los brazos. Hizo yo. Greg exhaló.
Mirando a tu alrededor te llevaste todo lo que yo. Frank negó con la cabeza y dijo, número tuyo. Destruiste lo que construiste, solo lo di. La gente tenía otra opción. Greg lo miró fijamente. Por un largo momento y luego sin otro palabra, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Mientras se alejaba, Frank sintió algo que no había sentido en semanas de paz. Tom le dio una palmadita en la espalda. Lo lograste. Frank miró a su alrededor en la tienda. La gente, la vida que habían creado, no. Dijo sonriendo, lo hicimos. La lección de esta historia surge una poderosa integridad. Y el trabajo duro siempre gana al final. Frank dedicó 30 años de su vida a su obra solo para ser descartada sin más. Lo pensé 2 veces, pero en lugar de rendirme, se mantuvo firme, se reconstruyó y se ganó el respeto de todo un pueblo. El viaje demuestra que cuando haces lo correcto es que la gente lo note y lo apoye. Vendrá de maneras que nunca esperas, Greg. Por otro lado, el poder del pensamiento y la avaricia lo protegería, creía él. Podría destruir el futuro de alguien sin consecuencias, pero al final perdió. Todo no porque Frank peleó con él, pero debido a que su propia deshonestidad lo alcanzó consigo.